Buenos días, nuestros nombres son Valeria Giraldo, Daniela Valencia y Daniela Velázquez y les venimos a explicar pequeños RNA, silenciamiento génico. Como ya hemos visto a lo largo del curso, el material genético atraviesa tres procesos claves que ya hemos estudiado: la replicación, la transcripción y por último la traducción, donde finalmente obtenemos una cadena polipeptídica. Sin embargo, surgen preguntas como: ¿qué ocurre cuando la célula no necesita más determinada proteína para cierto proceso? ¿O cómo hacen algunas células para defenderse de diferentes agentes como virus? Y finalmente, si todas las células tienen la misma información genética, ¿por qué son diferentes en todos los tejidos? La respuesta a todas estas preguntas tienen algo en común, y esto es el silenciamiento génico. Pero, ¿qué es el silenciamiento génico? Para poder entender este término, primero tenemos que tener algunos conceptos claros. El proceso de silenciamiento génico es un proceso que ocurre tanto en eucariotas como en procariotas y funciona como control. Hoy les hablaremos de este mecanismo a nivel posttranscripcional. Consiste en el uso de ARN de interferencia para regular la expresión de determinados genes. Las moléculas de ARN interferente son pequeños fragmentos que además son no codificantes. Que no sean codificantes quiere decir que a diferencia del ARN mensajero, estos no se van a traducir a una proteína. Además, van a ser procesados por proteínas argonautas. Las proteínas argonautas son una familia de proteínas asociadas directamente con el silenciamiento génico en las células. La primera vez que se vio el funcionamiento de este mecanismo fue en el año 1990, cuando investigadores estaban trabajando con petunias y su objetivo era sobreexpresar en ellas el gen que codificaba la enzima chalcona sintasa. Esta es encargada de producir el color púrpura en estas flores. El resultado esperado era que los pétalos obtuvieran un color más intenso, ya que había más expresión de este gen. Para su sorpresa, obtuvieron flores que tenían parches blancos y flores con pétalos totalmente despigmentados. Al analizar la concentración de la enzima, vieron que era 50 veces menor a los niveles normales, concluyendo que estos genes se estaban subexpresando. Después, en el año 1993, se vio una actividad similar en un organismo modelo nemátodo. Aquí se descubrió una interacción entre un pequeño ARN y un ARN mensajero por primera vez. Los ARNI se pueden clasificar en diferentes grupos. Hoy les hablaremos de dos de esas clasificaciones: los ARN-Si y los ARN-Mi. Los microARN son un tipo de ARN que tienen forma de bucle de horquilla, como los podemos ver aquí. Ellos son de origen endógeno, es decir, que son sintetizados en y por la célula. Ellos regulan el proceso posttranscripcional gracias al apareamiento de bases con un ARN mensajero complementario. El mecanismo funciona de la siguiente manera. Primero, como dijimos anteriormente, este ARN es de origen endógeno. Por lo tanto, el primer lugar en que nos ubicaremos es en el núcleo celular. A este ARN obtenido el primer transcrito lo llamaremos primicroRNA. La célula posee una proteína llamada DROSHA, que se une junto a otras proteínas y forman el complejo microprocesador. Este complejo lo que va a hacer es que libera y separa las extensiones de los lados 3' y 5', porque así forma el pre-microRNA. Para entender mejor este mecanismo les tenemos una animación. El pre-microRNA, que son cadenas más cortas, como vimos en la animación, tiene que ser transportado hasta el citoplasma de la célula. De esto
se va a encargar la exportina 5 en el tercer paso. En el cuarto paso, una vez llegó el pre-microRNA al citoplasma, se realizará el corte de la arquilla que se encuentra en la terminación. Esto será catalizado por la enzima Dicer. Como siguiente, gracias a la unión de diferentes proteínas, se formará el complejo MIRISC, como podemos ver aquí, o también conocido como el complejo silenciador, un complejo clave en este mecanismo. Lo primero que realizará este complejo es el desenrollamiento de las moléculas, es decir, pasará de esto que tiene más o menos esta estructura de aquí a esto que ya está separado. ¿Para qué? Esto se realizará con el fin de liberar una de las dos hebras y quedarse unida y quedarse con una que quedará unida al complejo, como podemos observar en la siguiente imagen. Aquí podemos ver lo que vendría siendo el complejo MIRISC o complejo silenciador y ya desenrolló la hebra de ARN y se quedó con una de las dos hebras y la otra pues se soltó del complejo. A esta hebra que se soltó la llamaremos hebra pasajera y esta hebra que se quedó aquí en el complejo la llamaremos hebra guía. Una vez el complejo MIRISC ya solamente tiene a la hebra guía unida a él, pues aquí ya esta hebra tiene la funcionalidad de un microRNA. Y lo que hará es que por complementariedad de bases, esta se unirá a un ARN mensajero blanco. Aquí puede pasar dos cosas, ya que ella se une en la región 3' UTR del ARN mensajero. Entonces, ella puede ser o puede tener un emparejamiento perfecto de todas las bases, como podemos ver aquí. Y si esto pasa, entonces lo que ocurrirá es que este ARN mensajero se degradará. Pero si no, si el emparejamiento no es perfecto, como podemos ver aquí, entonces lo que sucederá es que esta simplemente, pues el complejo MIRISC con la hebra guía se unirá en su totalidad al ARN mensajero y va a inhibir la traducción de este ARN mensajero, ya que el ribosoma no va a reconocer el ARN mensajero y pues si el ribosoma no reconoce el ARN mensajero, entonces no podrá haber traducción. El otro tipo de ARN interferente son los RNA-seq o ARN de silenciamiento. Son un tipo de ARN bicatenario, es decir, que están constituidos por dos cadenas. Esto gracias a la complementariedad de bases a nivel intramolecular. Actúan gracias a su especificidad con lo que llamaremos el ARN blanco. Pueden ser de origen endógeno o exógeno, lo que significa que pueden ser sintetizados por la misma célula o pueden provenir de fuentes externas a la célula. El mecanismo de este ARN funciona de la siguiente manera. Primero, las moléculas precursoras de este ARN se llaman dsARN, que son estas cadenas que vemos aquí. Estas son cadenas de ARN más largas, que después, gracias a la molécula Dicer, que es la misma que catalizó este paso de aquí para el microRNA, se convierte en fragmentos más cortos. A estos fragmentos más cortos ya le llamaremos cRNA. Al igual que los microARN, estos son reconocidos por un complejo análogo al complejo MIRISC, que en este caso será el complejo C-RISC. Y el funcionamiento va a ser muy parecido. También va
va a existir una hebra guía que se va a quedar unida al complejo C-RISC y va a haber una hebra pasajera que se despega del complejo. Una diferencia con los microRNA es que estos son altamente específicos, ya que la complementariedad con su objetivo es total, a diferencia de los MIRDIS que pueden tener los dos casos, lo que significa que los cRNA solo silencian degradando el ARN mensajero blanco, no inhiben traducción. Como pudimos observar, entre los mecanismos utilizados por los microARN y los cARN tienen similitudes y diferencias. Estas serán resaltadas en la tabla a continuación. Ahora les vamos a hablar del contexto de la problemática. Colombia es el tercer productor más grande de café en el mundo, siendo este cultivo uno de los más importantes para el país. La broca, Hypotenemus ampei, es un coleóptero comúnmente conocido como escarabajo, descrito como la principal plaga del café a nivel mundial. Su control convencional es con insecticidas, que con su constante aplicación conllevan a resistencia, alteraciones en la salud humana y en implicaciones negativas para el ecosistema. Por lo tanto, es necesario buscar alternativas de control eficaces. El mecanismo de ARN interferencia se presenta como una gran alternativa para el control de insectos plaga, en la cual se ha probado el silenciamiento de genes como la ATP sintasa D y el citocromo P450 en escarabajos, dando como resultado una mortalidad del 64% de los individuos analizados. Por tener ese gran potencial, el Centro de Investigaciones CENICAFE abrió una convocatoria para incorporar estudiantes de pregrado que realicen la estandarización de la técnica de silenciamiento génico con ARN de interferencia para los genes citocromo P450 y ATP sintasa D. Nuestro grupo hace parte de los participantes. La problemática que se presenta es el silenciamiento de los genes citocromo P450 y ATP sintasa D como estrategia para el control de plagas, específicamente a la broca del café. Teniendo clara nuestra problemática a tratar, se establecieron los siguientes objetivos. El primero, desarrollar una metodología para realizar el silenciamiento génico del citocromo P450 y ATP sintasa D del Hypotenemus ampei utilizando el mecanismo del ARNI. El segundo, identificar una estrategia para realizar el control de la broca en los cultivos de café. Se desarrolló la siguiente metodología. Comenzamos con la selección del gen blanco, después obtención de la muestra, extracción del ADN, realización de la PCR, diseño y síntesis de ARN de doble cadena, aislar e incubar huevos de la broca, ejecutar estrategias de control, realizar bioensayos con RNA de doble cadena e implementar la estrategia en el campo. Antes de comenzar, algunos materiales que necesitamos son larvas de Hypotenemus ampei, el kit de DNA Easy de la empresa Qiagen, el kit T7 Ribomax de la compañía Promega, calcofluor y mezcla comercial de inhibidores de proteasas. El primer paso de nuestra metodología fue la selección del gen blanco. Para esto, encontramos que los mejores blancos para el ARN de interferencia son aquellos genes que son parte fundamental en el desarrollo de insectos y genes relacionados con el metabolismo celular y la detoxificación. Esto con el fin de producir una mortalidad significativa en el insecto plaga. En estudios se ha demostrado que la planta del café utiliza la cafeína como mecanismo de defensa, ya que es tóxica para la mayoría de insectos, pero un insecto plaga es extremadamente tolerante a este xenobiótico. Los xenobióticos son compuestos ajenos al organismo. Este insecto se alimenta de las bayas de la planta del café, donde se encuentra cafeína pura a concentraciones letales para la mayoría de insectos y muchos otros animales. El gen citocromo P450 es el responsable de esta tolerancia
ya que este gen es importante en rutas metabólicas para detoxificar xenobióticos, como la cafeína. Si se silencia este gen, podría interferir en la metabolización de este compuesto, retrasando el crecimiento del insecto, intoxicándolo y hasta causarle la muerte. Por otro lado, la ATP sintasa D está involucrada en procesos de transporte transmembral cuya función es catalizar la síntesis de ATP, que es una función constitutiva del metabolismo del insecto. Es por esto que los genes citocromo P450 y ATP sintasa D fueron seleccionados para realizar el mecanismo de ARN interferencia. El segundo paso de nuestra metodología es la obtención de la muestra, la cual la unidad de cría de parasitoides Biocafé suministró granos de café pergamino infestados con la broca, de los cuales se obtuvieron larvas del insecto para ser utilizadas en la extracción del ADN. Para realizar la extracción del ADN, se utilizó el kit de extracción DNA Easy de la empresa Qiagen. Se siguieron las instrucciones del fabricante, las cuales básicamente fueron: primero, el tratamiento de la muestra; segundo, la homogeneización del tejido y lisis celular utilizando proteínasas K y el buffer; tercero, fue la unión selectiva del ADN a la membrana DNA Easy; tercero, lavado de la matriz, en el cual los contaminantes restantes y los inhibidores enzimáticos se eliminaron en 2 procesos de lavados eficientes; y por último, la recuperación del ADN, el cual se diluye en agua o tampón listo para usar. En el siguiente paso se realiza la reacción en cadena de la polimerasa para poder amplificar los genes citocromo P450 y ATP sintasa D. Las secuencias utilizadas para el diseño de los primers se obtuvieron de los ADN complementarios de una librería de expresión, construida previamente a partir del ARN mensajero de tractos digestivos de larvas en la segunda etapa de desarrollo de la broca. Se utilizó el programa Primer 3 para el diseño de iniciadores. Después, para la amplificación de los fragmentos del citocromo P450 y ATP sintasa D, se emplearon 2 combinaciones de primers. La primera con el primer en sentido específico de cada gen y un primer antisentido conteniendo la cola del promotor T7. La segunda combinación con el primer sentido conteniendo la cola del promotor T7 y el primer antisentido específico de cada gen. La adición del promotor de ARN polimerasa T7 se efectúa para realizar la posterior síntesis de ARN de doble cadena, utilizando el kit T7 Ribomax, que será explicado en breve. Aclarando lo anterior, se realizan 2 PCRs separadas para cada gen utilizando 4 primers diferentes para generar las 2 plantillas de ADN necesarios para la posterior síntesis de ARN de doble cadena. Después de tener los primers listos, se procede a realizar el ciclo de la PCR pasando por las fases de desnaturalización, alineación y elongación. Por último, los productos que resulten de las PCRs se deben examinar por electroforesis en gel de agarosa para verificar que los productos tengan el tamaño esperado. En esta tabla podemos observar los diferentes primers que se utilizaron y podemos observar también que el promotor T7 del ARN polimerasa está encerrado en rojo. Adicionalmente, las bases que están antes del promotor T7 pueden aumentar el rendimiento de la polimerasa al permitir una unión e iniciación más eficiente. Para la síntesis del ARN de doble cadena se utiliza el kit T7 Ribomax. Este kit es un sistema de transcripción in vitro diseñado para producir cantidades en miligramos de ARN bicatenario en poco tiempo. El primer paso para sintetizar ARN de doble cadena es la transcripción in vitro, en la cual se utilizan las plantillas de ADN que fueron generadas en la PCR con sus respectivos promotores T7 de la ARN polimerasa, obteniendo cadenas de ARN. Después se realiza la alineación de las cadenas de ARN resultantes para formar ARN de doble cadena. Lo siguiente es realizar un tratamiento con DNasas y ARNasas para eliminar cualquier remanente de ARN monocatenario y las plantillas de ADN. Posteriormente, se realiza una precipitación en alcohol para purificar el ARN de doble cadena. Por último, se cuantifica y se analiza el ARN-DC. Puede ser por medio de gel de electroforesis o por absorbancia de luz ultravioleta.
Partiendo del hecho de que ya tenemos diseñados los ARN de doble cadena que se van a encargar de silenciar nuestros genes blancos, es decir, nuestro gen de citocromo P450 y ATP sintasa D, lo que vamos a hacer ahora es insertar estos ARN dentro de los insectos broca. Existen múltiples formas para hacer este proceso, entre las que encontramos primero las microinyecciones, segundo, la liberación de inductores de ARN de interferencia mediada ya sea por bacterias o virus. Y la tercera, que es la ingesta directa de los ARN de doble cadena. Las tres técnicas presentan ciertas desventajas y complicaciones. La primera presenta la desventaja de que no puede ser implementada en el campo. La segunda puede generar efectos patógenos en la planta. Y la tercera es que los ARN de doble cadena pueden ser degradados por el organismo. Sin embargo, según la literatura, la alternativa que resulta ser más efectiva dentro de estas tres, pues es la ingesta directa de los ARN de doble cadena, y esta va a ser la que usaremos en nuestro experimento, ya que se ha demostrado que el intestino de los insectos tiene una alta capacidad de absorción del ARN de interferencia ambiental, y este resulta ser un proceso básicamente mediado por endocitosis. Sin embargo, algo que debemos tener muy en cuenta es que se debe garantizar que las secuencias de ARN no se degraden bajo condiciones de campo o por las enzimas salivares y digestivas, como les mencioné anteriormente, lo cual hace que el proceso que vamos a llevar a cabo requiera de mucha precisión en ciertos detalles. Para la parte experimental se usaron granos de café infestados con el insecto de broca, como los que vemos aquí, y se mantuvieron a unas condiciones específicas de laboratorio. Estas fueron de humedad al 45%, en condiciones de oscuridad, una temperatura promedio de 27 grados centígrados y una humedad relativa del 65 al 75%. Posteriormente, los huevos de la broca fueron extraídos de los granos y se llevaron a una caja multipozos como la que vemos aquí, donde fueron inoculados junto con una dieta artificial basada en semillas molidas de café y ARN de doble cadena, pues que fue el que previamente habíamos sintetizado y de lo cual hablaremos más adelante. Es importante tener claro también el ciclo de desarrollo de estos organismos, que es el que vemos en esta imagen, iniciando en un estado de huevo, posteriormente se convierte en larva, luego en prepupa, en pupa, hasta que finalmente llega a su estado adulto, que es el que conocemos. A continuación, se realizaron dos pruebas control con el fin de verificar la efectividad del método de ingesta, es decir, si este era un método viable para alcanzar los objetivos de la experimentación. La primera prueba consistió en la ingesta de un compuesto fluorescente, con el fin de verificar, valga la redundancia, si la ingesta sí se estaba realizando como tal. Y la segunda prueba de control consistió en que los insectos ingerían una mezcla de inhibidores de proteasas para así validar la funcionalidad del método. Entonces, este primer control nos sirvió para ver si sí se estaba dando la ingesta como tal, y este segundo para verificar la funcionalidad. Para la primera prueba se tomaron 10 larvas y a cada una de ellas se les aplicó en la cavidad preoral una gota de 5 microlitros de calcofluor al 5%. Este es un fluorocromo que produce tinción fluorescente en el tracto digestivo del insecto al unirse a compuestos de celulosa y quitina presentes en la dieta. Posteriormente, se hizo la disección de los tractos digestivos de estos insectos y se observaron en un estereoscopio de fluorescencia. Vemos aquí cómo se ve el tracto digestivo sin tratamiento en la imagen A, y vemos en la imagen B cómo se ve el tracto digestivo con tratamiento. En el segundo control se evaluaron 3 concentraciones de la mezcla de inhibidores de proteasas, 3 concentraciones diferentes que son las que vemos aquí, y para este procedimiento se sirvió la dieta en otra caja de multipozos, se colocaron 20 huevos en cada pozo, y cuando los huevos eclosionaron y pasaron a estado de larva, se aplicaron 5 microlitros de la solución de inhibidores de proteasa en las cavidades preorales de las larvas. Las larvas llegaron a un estado de pupa. Se evidenció con este segundo control que había una tasa alta de mortalidad y una disminución en el desarrollo, por lo cual después de haber hecho estos dos procedimientos, se validó el procedimiento de ingesta de ARN de doble cadena, que es el que veremos a continuación.
Se preparó la dieta adicionando 30 y 60 microlitros de ARN de doble cadena donde se encontraban los huevos de los insectos. Cuando las larvas eclosionaron, se aplicó en la cavidad preoral de cada larva una gota de agua destilada suplementada con cada uno de los ARN de doble cadena destilados, que es lo que vemos aquí. Las larvas continuaron con esta alimentación hasta convertirse en pupas. Luego se evaluó el contenido de la dieta, se hizo un conteo de los individuos sobrevivientes al tratamiento y también se registraron las fases de desarrollo pues, que habían alcanzado los diferentes insectos. Y se encontró que hubo una tasa de mortalidad de entre el 10 y el 60%, lo cual demostró que este resultaba ser un método efectivo. Lo que ocurre a nivel celular es que una vez el ARN de doble cadena logra ingresar a la célula, como lo vemos aquí, ocurre todo el proceso de silenciamiento que conocemos que es mediado por los pequeños ARN. Este mecanismo fue explicado al inicio de este video, en el cual básicamente lo que ocurre es que el ARN pequeño se encarga de degradar el ARN mensajero que produce la célula blanco y así pues se da el silenciamiento del gen en específico. En caso de que se desee medir el grado de silenciamiento a nivel celular, se debe medir la disminución de los niveles de ARN mensajero blanco o la disminución de la proteína blanco. En general, el silenciamiento se considera válido cuando ocurre una disminución sustancial en los niveles de expresión del gen de interés. Entonces, para medir los niveles de mRNA, lo que se hace es una PCR en tiempo real. Lo que se busca con este procedimiento es medir los niveles de ARN mensajero blanco en las células infectadas con nuestro ARN de cadena doble y a la vez compararla con los niveles de ARN mensajero de nuestro gen que era el gen blanco en las células de control. Mientras que por otro lado, para medir los niveles proteicos y el silenciamiento a nivel proteico, se pueden usar métodos como el Western blot, la inmunofluorescencia y la citometría de flujo. Una alternativa para implementar esta técnica en el campo es utilizar una solución de ARN de doble cadena para regar los cultivos de café. De esta forma, los insectos de broca consumirán el ARN de doble cadena y se generará una tasa de mortalidad alta en la broca. A continuación, vamos a ver las ventajas y desventajas que presenta este método. Primero vamos a iniciar por las ventajas. Como vimos a lo largo de toda la exposición, sintetizar un RNA de interferencia, ya sea de doble cadena o un RNA pequeño, resulta ser muy sencillo, ya que existen múltiples herramientas para realizar este proceso. Hay empresas que ya venden el kit para sintetizarlo e incluso hay otras que se encargan tanto de diseñarlo como de fabricarlo y de venderlo. La segunda ventaja que presenta este método es que es un mecanismo con una especificidad muy alta, ya que únicamente silencia el gen para el cual fue diseñado. Aquí debemos tener algo en cuenta, algo que es muy importante, y es que esta especificidad requiere de un muy buen diseño del RNA de interferencia que se vaya a utilizar. Esto con el fin de evitar uniones inespecíficas o de que el gen se una a otras secuencias que sean similares a la de nuestro gen blanco. La tercera ventaja es que esta no genera resistencia en el organismo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues resulta que los métodos basados en insecticidas generalmente generan resistencia en las plagas, por lo cual su acción con el tiempo se va volviendo más ineficiente, mientras que este, al ser un mecanismo a nivel molecular, pues genera menor resistencia en el organismo. Y la cuarta ventaja es que no elimina el gen del genoma del organismo. Es decir, que al utilizar esta herramienta no generamos un cambio que sea irreversible, y es más, al estar usando estos RNA de interferencia, el silenciamiento puede ser detenido cuando nosotros dejemos de suministrar los RNA. Ahora vamos a ver las desventajas. La primera desventaja es que resulta difícil diseñar un método efectivo de liberación del ARN de interferencia. Como vimos, existen múltiples métodos, las microinyecciones, el uso de bacterias o virus e incluso la ingesta misma, pero todas estas presentan ciertas limitaciones que hacen que esta metodología no sea del todo óptima. La segunda desventaja es que
hay mucha falta de información genética de las plagas de interés agronómico. No se encuentran muchas de las secuencias o ciertos genomas de algunos organismos, por lo cual hace difícil el uso de bases de datos para encontrar el mRNA que se desea silenciar o el gen que se desea silenciar. La tercera desventaja es que estos ARN de interferencia se degradan con mucha facilidad en el organismo o en el sistema digestivo de los insectos que los consumen. Por eso no se ha podido establecer del todo que la ingesta sea el mecanismo más apropiado. Esto hace que cada vez se necesiten emplear dosis más elevadas, lo cual hace que su precio suba. Y de ahí viene la cuarta desventaja, y es el elevado costo que tiene este mecanismo. Y por último, la señal de silenciamiento no se amplifica. Es decir, que únicamente se va a generar el silenciamiento en la medida en la que nosotros le suministremos los ARN de doble cadena. Pero esta no se va a dar como por una ruta, como por una cascada de señalización de las células dentro del organismo. Hay otros organismos que han demostrado tener este mecanismo, pero en el caso de el insecto que estamos estudiando y los insectos en general, no se ha encontrado esta herramienta. Por último, tenemos las conclusiones de nuestro caso. La primera conclusión es que el mecanismo de ARN de interferencia es efectivo para silenciar los genes de citocromo P450 y ATP sintasa D en el Hypothenemus ampei, partiendo del hecho de que se hizo un diseño acertado del ARN de doble cadena. La segunda conclusión a la cual llegamos es que el uso de ARN de interferencia resulta ser una herramienta muy prometedora para el futuro, tanto para el ámbito agrícola como para otras áreas de interés humano. Aunque el enfoque de nuestro caso era en el área de la agricultura, logramos ver que esta metodología también se podría aplicar a diferentes áreas de la medicina y en el tratamiento de enfermedades como el cáncer y el VIH. Y la tercera conclusión a la cual llegamos es que el estudio del mecanismo de los ARN de interferencia y su uso como herramienta biotecnológica para el control de plagas agrícolas presenta aún muchos vacíos de información para diferentes cultivos e insectos, e igualmente se desconocen las implicaciones en condiciones ambientales y su efecto en largos periodos.